En primera no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción. Capítulo 12. Lista de verificación 11. Si no sabe, aprenda. Notas del autor. Déjelo escribir una historia de fanficción para un juego que no haya terminado para que su historia sea inexacta. ¿Cómo se suponía que iba a saber sobre el fuego de Prometeo? No lo mencionaron hasta la séptima singularidad. Grumble. Ahora solo tengo que descubrir cómo entretejerlo en la historia. Junto con todo lo demás en Solomon's Singularity. Y no puedo prometer la llegada a tiempo para el próximo mes. Escribí más de la mitad de este capítulo en noviembre solo para no estar preparado para el lanzamiento de 2 singularidades en el juego Fate Grand Order de América del Norte. Punto 11 de la lista de verificación. Si no sabe cómo hacerlo, entonces aprenda. Singularidad de F. Fuyuki, 2004. Hola, Ritsuka. Después de saquear una tienda de conveniencia abandonada en busca de agua potable y bocadillos, el grupo tomó un breve descanso para tomar agua después de que Caster encontrara agua para que todos bebieran. El grupo había dejado el puente y ahora caminaba por el camino principal hacia la montaña. El descanso había hecho algo bueno. Es decir, les había permitido, principalmente a Olga, calmarse del pánico de descubrir que Heracles era un cervante enemigo. Caster iba al frente, ya que era el que mejor conocía el camino. Match la siguió, con Olga caminando a su lado y Ritsuka en la retaguardia, ya que él era el único que no tenía habilidad de combate. Pero ahora, Olga, relajada y serena, habló en voz baja al lado de Ritsuka, con quien acababa de volver a hablar. Es bastante obvio que Kirielig se ve deprimida, dijo. ¿En serio? Ritsuka estiró la cabeza para tener una mejor perspectiva de la perspectiva de Match. No podía ver mucho, pero la cabeza de Match estaba baja, sin el entusiasmo de mirar a su alrededor como lo había estado desde que lo había despertado en este mundo cubierto de llamas. Tú eres su maestro, ¿no es así? Continuó Olga. Haz algo para animarla. Ritsuka tropezó mientras lo empujaba hacia adelante. Cuando recuperó el equilibrio, miró a la directora, luciendo un poco irritado y sobre todo preocupado, antes de correr para alcanzar a la mujer más joven. Match lo escuchó acercarse y se volvió hacia él, con el rostro ligeramente desconcertado. Comenzó antes de decidir simplemente dar el salto. Match, ¿pasa algo? El rostro de Match se sonrojó de vergüenza mientras agitaba su mano libre en el aire. No hay nada diferente. Estoy funcionando perfectamente, maestro. Ella vaciló, su rostro cayendo de nuevo. Pero ese es el problema, nada es diferente. Se quedó en silencio por un momento, los dos caminando en silencio, antes de continuar. Bajo tu mando, senpai, he adquirido suficiente experiencia, y sin embargo, todavía soy incapaz de liberar mi noble fantasma. Ni siquiera sé cómo liberarlo, soy como un servant defectuoso. Mientras Match se preocupaba por no tener un noble fantasma, Ritsuka ni siquiera sabía que era un noble fantasma. Espera, ¿no lo había explicado Match antes como el arma secreta de un héroe? Como Excalibur para el rey Arturo. Pero eso no sería un arma secreta, ¿verdad? Quiere decir que todo el mundo sabe que el rey Arturo manejaba Excalibur. Así que no sería ese secreto de un arma secreta. Pero esa línea de pensamiento no alentaría a Match, ¿verdad? No con ella sin saber cuál era su arma secreta. Fou, que había estado corriendo junto a Match en el suelo, se frotó brevemente contra la pierna de Match como un gato cariñoso, gritando suavemente. Fou. Solo el pitido del comunicador les advirtió de la repentina aparición del holograma de Román. Oh, eso es lo que te ha estado molestando, dijo Román, sacudiendo la cabeza. Tienes un fuerte sentido de la responsabilidad, Match. Pero no creo que eso se pueda resolver de la noche a la mañana. Después de todo, es un fantasma noble. Si el arma secreta de un espíritu heroico pudiera ser dominada en 1 o 2 días, entonces los servants lo harían. Ya no serás tan especial. Shiro estornudó cuando terminó de secarse las manos y cepillarse los dientes después de comer su almuerzo. Genial. Ahora la gente hablaba de él. Con la necesidad de encontrar a Demonio en Chaldea, arreglar todo lo dañado mientras estaba solo, ya que todos sus compañeros de trabajo estaban muertos, y encontrar una manera de probar la inocencia de Arturia, Shirou tenía las manos ocupadas sin preocuparse por lo que la gente decía sobre él a sus espaldas.
Pero para Shirou, sus opiniones realmente no importaban. No comparado con salvarles la vida. Fueron días como estos los que le hicieron desear poder proyectar a Avalon o Calibur mientras recordaba a Saber. La ayudó a seguir siendo importante para él. Necesitaba recordar el amor que tenía por ella si quería buscar sin cesar. Y sus armas eran un buen símbolo para ella, recordándole el tiempo que pasaron juntos. Pero no podía proyectarlos. Avalon había regresado al pasado con Arturia y, a pesar de su afinidad y larga experiencia con él, no pudo encontrar una copia dentro de su reality Marble. Ecos y huellas, sí, pero no Avalon en sí. Y aunque todavía tenía una copia de su Calibur, realmente no podía justificar sacar un noble fantasma, incluso si era la espada favorita de Arturia. No cuando podría necesitar todo el plan en una lucha contra un demonio desconocido que podría atacar de nuevo en cualquier momento. Incluso si proyectarlo no fuera tan costoso como solía costarle su Oz, hacer que apareciera un noble fantasma en Chaldea alarmaría a todos. Nadie sensible al maná podría perderse la aparición de un noble fantasma. Y todos aquí estaban tensos y con pinchazos y agujas. Sentir un enorme cúmulo de energía o el poderoso olor de un noble fantasma aparecer repentinamente asustaría a cualquiera. Shirou sabía por experiencia lo que haría un mago asustado si sintiera aparecer un fantasma noble. Ellos atacaron primero. A veces corrían, pero la mayoría de los magos se volvían codiciosos y trataban de tomarlo por sí mismos, o se asustaban y trataban de matarlo antes de que él pudiera matarlos a ellos. Supuso que los siguientes pasos que el mago habría tomado serían abrumar, capturar y analizar, pero cada vez que usaba un noble fantasma, nadie había superado la fase de ataque de su reacción antes. Los fantasmas nobles eran injustamente poderosos así. Por supuesto que podemos dominar algo así de inmediato, intervino Caster en la conversación. Ritsuka hizo una mueca. Sin ofender ni nada, pero Caster realmente no entendía cómo consolar a Mash, ¿o sí? Pero Caster no había terminado de hablar. Después de todo, los espíritus heroicos y los fantasmas nobles son lo mismo. Si la joven aquí puede luchar como un sirviente, eso significa que puede usar su fantasma noble, señaló Caster a Mash, antes de hacer una pausa, con una mirada de contemplación en su rostro. Características. Y, sin embargo, no puedes, lo que simplemente significa que tu energía mágica no está circulando correctamente. Continuó caminando hacia adelante, el personal golpeando el suelo mientras deliberaba consigo mismo. Veamos, quizás entusiasmo. No, quizás demasiado reservado. Sacudió la cabeza. Nah. De todos modos, estoy seguro de que es porque simplemente no gritas cuando practicas. Ritsuka parpadeó. Eso tenía que ser una broma. Gritar afectando a un noble fantasma. ¿Era esto un anime o algo así? ¿Quizás fue magia? Ritsuka no sabía nada, pero esto estaba sobrepasando los límites de la credulidad. En realidad, Mash gritó antes de aclararse la garganta y realmente gritarlo. De verdad. Faaya. Fon gritó mientras saltaba medio metro en el aire. Ritsuka hizo una mueca mientras se frotaba las orejas. Entonces Mash no reconocería una broma si la mordía en la nariz. Ella era un poco rara. Oye, no grites de repente. Olga gritó detrás de ellos. Me vas a reventar los tímpanos, en serio. Lo siento, directora, se disculpó Mash mientras se daba la vuelta. Pero Caster dijo que deberíamos gritar. No, eso fue una metáfora, protestó Caster mientras Olga lo miraba. Tosió en un claro intento de cambiar el tema de su mal chiste. Bueno, en cualquier caso, veo que tienes el entusiasmo. La mirada de Olga no se debilitó. Bueno, ya escuchaste a la jovencita. Caster ignoró a Olga mientras se giraba hacia Ritsuka. ¿Te importa si tomamos un desvío rápido? ¿Desvío? Preguntó Olga, entrecerrando los ojos con sospecha. ¿Qué tipo de desvío? Para la primera parte de tu entrenamiento especial, comenzaremos de a poco. Caster caminó de un lado a otro, el personal golpeando contra los terrenos cubiertos de ceniza de la Academia Murahara. El señor Shirobani ya había recomendado que usaran el campo de tiro con arco aquí, pero se había quemado en los incendios que ardían en otras partes de la ciudad. Solo quedaron cenizas.
Solo el hecho de que el señor Emilia supiera dónde debería estar el campo de tiro con arco de madera les permitió saber de dónde provenían las cenizas que cubrían los terrenos de la escuela. Así que solo estaban usando el campo polvoriento afuera para el entrenamiento de Mash. Bueno, Mash y Caster estaban con Olga mirando. Ritsuka se había ofrecido como voluntario para buscar comida dentro de la academia con la ayuda del señor Emilia. El señor Emilia se había graduado de la escuela y sabría dónde estaba la cafetería. También sabía dónde una de sus maestras guardaba su escondite de bocadillos, por lo que había estado guiando al maestro de Mash hacia los lugares probables para comer. O lo había sido. Hace solo unos momentos, el comunicador de Olga había sonado y arrojado un holograma del señor Emilia. Por lo que Mash podía oír, Ritsuka acababa de encontrar unos cuantos paquetes de pan todavía envueltos en plástico. Entonces, mientras su senpai lo guardaba en una bolsa sin quemar que había encontrado, el señor Emilia iba a ver el entrenamiento y ver si podía ayudar a Mash de alguna manera. Había visto el noble fantasma de cada Cervante en la Quinta Guerra del Grial con la excepción de Archer. También había recibido algo de entrenamiento de saber y le había ayudado a usar un fantasma noble contra Berserker y el arquero de la Cuarta Guerra. Lo que significaba que él tenía más experiencia con noble fantasmas que todos los demás en Chaldea combinados y excluía a Da Vinci, quien ahora estaba en medio de algo tan delicado que una interrupción probablemente sería catastrófica. Mash necesitaba poder usar el fantasma noble de su espíritu heroico. Sable estaba de pie contra ellos y había derrotado a Heracles. Solo el hecho de que Saber se había debilitado gravemente por luchar contra Berserker y apenas había matado a Assassin después de eso hizo que Mash, Olga, Caster y Román pensaran que podrían derrotar a Saber si se movían rápido. Mash sabía que necesitaba pronunciar el nombre verdadero para desatar todo el poder del noble fantasma, pero se había demostrado que pronunciar el nombre no era necesario para usar un noble fantasma. Sería más débil sin el nombre verdadero, pero no se necesitaba el nombre verdadero para activarlo. Probablemente no sería lo suficientemente bueno para derrotar a Saber, pero sin él y solo con Caster, que estaba en desventaja gracias a la habilidad de clase resistencia mágica de la clase Saber, estaban condenados a perder. Con el fantasma noble de su espíritu heroico desconocido, la posibilidad de victoria podría no ser nula, dependiendo del fantasma noble. Pero saber si sería lo suficientemente bueno le permitiría a su maestro y al director decidir si continuar o no y luchar contra Saber o retirarse y esperar ayuda adicional. Y Mash estaba decidido a no fallar. Olga la necesitaba para tener éxito. Por el bien de Chaldea y el bien del futuro de la humanidad. He inscrito algunas runas que traen desgracias en este campo. Las recuerdo de mi propio entrenamiento, así que deberían funcionar, continuó Caster, señalando hacia el campo, que tenía una gran runa brillante en el medio. Mash tragó saliva. El entrenamiento de Kuchulain. Kuchulain, quien fue entrenado nada menos que por la reina de la Tierra de las Sombras, la mismísima Lady Skatach. Una persona tan fuerte que ascendió a la inmortalidad, mató dioses y multitudes de fantasmas y entrenó a los guerreros más fuertes de Irlanda. Y así iba a ser como aprendería a usar un noble fantasma. Estaba tan emocionada. Entonces, ¿qué voy a aprender? Preguntó con entusiasmo. Bueno, tu problema contigo y tu noble fantasma es que piensas demasiado. Un noble fantasma es parte del instinto de un espíritu heroico. Así que tenemos que hacer que consumas toda tu energía. Kuchulain asintió complacido. Sonrisa. Mash lo miró con ojos desorbitados. Esto iba a ayudarla a usar el fantasma noble. Pero no era costoso operar noble fantasmas. ¿Cómo se suponía que usaría uno si no tenía energía? Protestó ella, haciendo un gesto con su escudo. ¿Cómo me ayudará eso a usar un noble fantasma? Si no sé cómo usar uno ya, ¿cómo lo sabrá mi instinto? Caster frunció el ceño. Ya sabes cómo, lo regañó. Solo tienes que dejar que tu instinto se haga cargo. El ruido de pies huesudos en la puerta de la escuela interrumpió su protesta, lo que hizo que Mash balanceara su escudo hacia la única entrada de la escuela. Las runas deberían mantener un buen flujo constante de enemigos mientras dificultan que cualquiera intente salir de la escuela, agregó Caster amablemente. Estarás cansado después de derrotarlos a todos por ti mismo. Diviértete.
Match apretó los dientes. Si dejaba pasar a uno solo de ellos y entraba en la escuela, el esqueleto mataría a su maestro. Ella no podía permitir eso. Sin otra opción, soltó un grito de batalla, asegurándose de gritar tan fuerte como pudo de acuerdo con el consejo anterior de Caster antes de cargar contra la horda de esqueletos que gritaban mientras corrían hacia ella. Esto no era lo que esperaba que fuera su entrenamiento. Antártida, Caldea, 2017. Shiro observó la sesión de entrenamiento desde la pantalla que se conectaba al comunicador de Olga. La ventana principal de vidrio tenía 3 imágenes proyectadas sobre ella. Uno de Ritsuka descubriendo que no podía rellenar las botellas de agua de plástico en las fuentes de agua porque las tuberías no funcionaban. Uno del mapa general de Fuyuki, llamas, cicatrices, líneas místicas y todo. Y la última pantalla era desde la perspectiva de Olga del entrenamiento de Mash. Mash estaba visiblemente mejor que cuando la había visto pelear por primera vez. Su técnica era buena, no de alta calidad, pero cada golpe que daba era ligeramente mejor que el anterior. Pero estuvo mal para ella. Su mentalidad encajaba, pero su estilo de lucha era adecuado para un hombre. Podía verla haciendo pequeños cambios para ajustarse a su estructura, pero ella era simplemente buena, no buena al nivel de una Servant. El defecto más obvio fue su juego de pies. Todavía era demasiado grande, como si estuviera destinado a alguien más alto y que usara una armadura más pesada o simplemente pesara más. Pero Match no estaba arreglando eso. Es posible que ni siquiera sepa arreglarlo a menos que un maestro se lo indique. Probablemente era una segunda naturaleza para su espíritu heroico, por lo que Match no se desviaría de él sin una razón para hacerlo. Entonces, en la imaginación de Shiro de una pelea 1 a 1 de Saber contra Mash, Saber ganaría fácilmente sin siquiera descartar Burster para revelar a Excalibur. Si pudiera ver los errores de Mash en su estilo de combate de caballero, entonces Saber los atravesaría. Si Saber fuera Arturia. Shiro todavía no podía creer que Saber fuera la razón de la singularidad. Tenía que ser alguien más. Saber había querido el Grial, sí, pero no en la medida en que se aprovecharía de un desastre como este. Cuando Kirei le ofreció el Grial si lo traicionaba, ella lo rechazó. Saber nunca rompería sus juramentos como caballero para dañar a los inocentes. Entonces, ¿crees que esto funcionará? Olga preguntó de la nada. Shiro parpadeó. ¿Con quién estaba hablando? Emilia, ¿crees que esto funcionará? Olga repitió con frustración en su voz. ¿Podría? Shiro se encogió de hombros. Los Noble Phantasm son instintivos para el Servant. Pero podría depender del entrenamiento o del tipo de Noble Phantasm que Match tenga. Tiene un fantasma noble que se adapta a algo diferente, entonces este entrenamiento probablemente sería inútil. Por ejemplo, si el noble fantasma de Match fuera antitaumatología como el Rule Breaker de Caster Medea, Match no lo usaría contra estos enemigos. Su subconsciente lo rechazaría. O si fuera como la puerta de Babilonia de Gilgamesh, entonces Match tendría que estar desarmado y realmente querría un arma para tirar de la puerta de Babilonia. Con experiencia, podría superarlo o usarlo para diferentes propósitos. Pero sin tener idea de cómo usarlo, todo dependía de cómo funcionaba. Shiro supuso que era un noble fantasma defensivo a juzgar por el nombre de clase Shielder, pero ¿de qué se iba a defender? Había muchas leyendas de héroes que se defendían de diferentes enemigos, desde armas mortales hasta animales, dragones e incluso dioses. TCH, Olga chasqueó la lengua. Entonces voy a discutir este supuesto plan de elección con Caster. Necesita mejorar la calidad de su enseñanza si espera llegar a alguna parte. Shiro se alegró de estar en ese lado de la pantalla y que Caster fuera el sujeto de su ira. Singularidad de F. Fuyuki, 2004. Ah, buen momento. Caster saludó a Olga mientras caminaba enojada hacia él. Había visto suficientes mujeres enojadas en su vida para saber cuando una se estaba preparando para arrancarle una nueva. No sabía qué la provocó esta vez, pero tenía que estar atento a cómo guiar a Shielder en el manejo de su noble fantasma. Habrá una pausa en la lucha hasta que lleguen las próximas bandas en algunas calles. Voy a ir a ver el progreso de Mash. La mujer de pelo blanco lo fulminó con la mirada, pero asintió rígidamente. Caster dejó de encorvarse contra la pared y agarró su bastón.
Sería más conveniente estar cerca de Match para la siguiente parte. Y más tranquilo que tener que escuchar a una mujer regañarlo. Oye, le gustaba pelear tanto como a cualquier otro hombre, pero la mayoría de las mujeres no querían pelear cuando despotricaban contra ti. Fue injusto, eso es lo que fue. Pero se preguntó si tendría que cambiar de táctica para enseñarle a la chica. Shielder simplemente no lo estaba entendiendo. Match jadeó cuando el último esqueleto, uno con una lanza, cayó en pedazos cuando el poder de la hechicería que lo animaba colapsó bajo el poder de su escudo. No estaba funcionando. Match no sintió que nada cambiara o cambiara dentro de ella. No hubo cambios en su cuerpo, no hubo irregularidades con su flujo interno de Oz o el flujo de energía que podía sentir proveniente de su vínculo con su maestro. Ni siquiera un despliegue repentino de conocimiento como cuando vio por primera vez un esqueleto aquí en la singularidad de F y lo cargó para proteger a su senpai inconsciente. Incluso verter una parte significativa de su prana en el escudo no había funcionado. Nada ha cambiado. Excepto por la dificultad para respirar y el ardor en los músculos por luchar contra lo que debían haber sido todos los esqueletos de este lado del río, Match no sintió ningún cambio. Se sobresaltó cuando escuchó el golpeteo de un bastón de madera contra el suelo detrás de ella. Match se dio la vuelta lentamente para ver a Caster con el ceño fruncido y una Olga enojada detrás de él. A su lado estaba el holograma azul que mostraba tanto al señor Emilia como el Dr. Roman mientras trabajaban en Chaldea. Match se enderezó, preparándose para recibir el siguiente consejo. Solo para doblarse cuando su estómago protestó por su movimiento. Vuele. Ni siquiera el régimen de ejercicios de Masters fue tan agotador. Seguramente, ella debe haber estado agotada por ahora, ¿verdad? Caster debe estar listo para enseñar el siguiente paso. Estaba lista para seguir el régimen de entrenamiento de la reina de la Tierra de las Sombras. Estoy listo, jadeó Match entre tragaduras de aire como un pez en tierra. Pero, por favor, no más batallas consecutivas. Simplemente no lo entiendes, ¿verdad? Caster frunció el ceño mientras sacudía la cabeza con desaprobación. Match sintió que una parte de sí misma se marchitaba y moría ante su decepción. Estaba equivocada. Las batallas consecutivas eran realmente la única forma. No podría ser. Simplemente no podía ser. Por favor, jadeó ella. Ahora no podía fallar. Pero esto no estaba funcionando. Seguramente Caster tenía que tener una mejor manera. Tal vez había pasado demasiado tiempo para recordar qué más le había enseñado Lady Skatach durante su entrenamiento. Enséñame algunas teorías sólidas. De repente, Shiro intervino desde el holograma azul. No es tan difícil como tratas de hacerlo parecer. Simplemente dejas que la leyenda actúe. Olga se dio la vuelta para mirar la proyección con asombro. ¿Qué? Match también tenía curiosidad. ¿Qué sabía el señor Emilia sobre Noble Fantasmas? Sí es cierto. Caster chasqueó los dedos y señaló el holograma de Shirou. Simplemente vives y pones tu confianza detrás de eso. No es algo deliberado. Es instinto. Match miró a Shirou en estado de shock antes de que su necesidad de oxígeno la obligara a respirar. Él estaba en lo correcto. Es difícil usarlo si piensas demasiado, dijo Caster mientras se giraba para mirar a Match, por lo tanto, debes usar toda tu energía para dejar de pensar en eso. Sí, es instintivo, estuvo de acuerdo Shirou, con una mirada de comprensión y lástima en su rostro mientras miraba a Match. No sé sobre la parte de usar toda tu energía, pero simplemente liberas la leyenda y te lanzas detrás de ella. Usar toda su energía es hacer que deje de pensar, le explicó Caster al hombre en el futuro. Si ella no usa toda su energía, simplemente tratará de planificarlo e ignorará sus instintos. Entonces, la desesperaremos y luego escuchará. Eso es lo que mi mentor hizo con algunos de mis compañeros alumnos. ¿Están listos para comenzar? Una protesta de no entendí una palabra de lo que dijiste. Vino del lado de la pantalla de Shirou. Pero es natural. Simplemente alcanzas el interior del arma, simpatizas con ella y liberas toda su naturaleza. Shirou protestó mientras giraba para explicarle a sus compañeros de trabajo. ¿Cómo diablos se supone que debe simpatizar con un arma? Exclamó el Dr. Roman, sus ojos mirando hacia otro lado del monitor. Ni siquiera tiene sentimientos.
Tan tonto como el Dr. Roman actuó a veces, en este caso, Match estuvo de acuerdo con él en eso. Simpatizar con su escudo. No había nada con lo que simpatizar. Era un escudo, no un ser humano, por gritar en voz alta. Bueno, iba a intentar algo más a continuación, pero tal vez eso funcione, dijo Caster, asintiendo con la cabeza. Adelante, pruébalo con el siguiente grupo. Y Caster estaba de acuerdo con él. Match miró su escudo con duda. No pensar demasiado, actuar con instinto y simpatizar con su escudo. De ninguna manera eso podría ser correcto. Seguramente el truco fue un giro extraño en su voz, donde liberó un pulso de prana en un receptáculo para activar el fantasma noble del espíritu heroico. Pero ella supuso que era un fantasma noble, el poder de un espíritu heroico. Convocar a un Servante estaba potencialmente a solo unos pasos de un milagro. Y los fantasmas nobles, el arma de tal héroe, eran los misterios solidificados definitivos, la encarnación de un héroe, la representación de su leyenda. Algunos pensaron que era debido al debilitamiento de los misterios y la escasez de fantasmas nobles modernos que los espíritus heroicos ya no podían crearse en la era moderna y que uno nuevo no había ascendido al trono de los héroes en más de un siglo. Después de todo, ¿qué era un espíritu heroico sin un fantasma noble? Y aquí están, dijo Caster felizmente mientras señalaba la puerta de la escuela. Match se dio la vuelta, su respiración casi recuperada en este punto, para ver otra manada de esqueletos cargando contra ella. Apretó los dientes y comenzó su marcha hacia ellos. Recuerda no pensar, escucha tus instintos y deja que el fantasma noble actúe. Caster gritó tras ella. Match concentró toda su frustración en un grito sin palabras mientras corría hacia el esqueleto más cercano, lista para romperlo en pedazos. Antártida, Caldea, 2017. Mientras Match cargaba hacia otro grupo de esqueletos, alguien más estaba lidiando con preguntas. Entonces, Shirou, ¿cómo sabes sobre el uso de un noble fantasma? Oh, la mente de Shirou se aceleró. No podía revelar sus verdaderas capacidades. La mayoría de los magos aquí tenían vínculos con la torre del reloj. Lo que significaba que tenía que mentir. Mi hechicería se basa en el análisis y la replicación. También usé 1 o 2 noble fantasma durante la guerra del Grial con la ayuda de mi Servant. Shirou contuvo la respiración, esperando que no se detectara el engaño. Rin sería vista con sospecha y definitivamente estaría en problemas si supiera que Shirou era capaz de replicar noble fantasma si no lo capturó para dejar que la torre del reloj lo estudiara. Tal cosa probablemente terminaría con él bajo una designación de sellado que lo encarcelaría en la torre del reloj. Siempre. No hay forma de llegar a saber ni de salvar a nadie. Tales cosas estarían prohibidas para un designado de sellado. Roman silbó. Impresionante. Shirou exhaló en silencio. Menos mal que logré ocultar la verdadera naturaleza de mis habilidades. Además, mi Servant tenía un fantasma noble de maestro que pude usar durante la guerra del Santo Grial, explicó Shirou sobre su mentira. Tenía que asegurarse de que no pensaran en mirar demasiado de cerca. Sin él, moriría al principio de la guerra. Oh, Edward dijo detrás de Shirou, la voz ocultando el verdadero alcance de su interés. ¿Todavía lo tienes en alguna parte? Shirou se encogió de hombros. El noble fantasma de un maestro era un noble fantasma que solo necesitaba una conexión con el Servant para ser usado. No necesitaban ser usados por un Servant para trabajar. Avalon era uno de esos raros tipos de noble fantasmas. Volvió con mi Servant después de que terminó la guerra, dijo Shirou con sinceridad. Rin le había dicho que las mejores mentiras eran las mentiras razonables que no se podían confirmar ni negar, pero que estaban mezcladas con la verdad que se podía confirmar fácilmente. Cuanto más cerca estabas de eso, mejor era tu mentira. Luego le dijo que no se molestara en mentir y que se lo dejara a ella. Él apestaba. También usó demasiada energía para que la usara cualquiera que no fuera un Servant. Terminó su mentira. Ton Nawakowski entrecerró los ojos hacia Shirou. Estaba creciendo en años y pasó más de unas pocas décadas aquí en Caldea, pero no era tonto. Y Shirou acababa de mentir. Ton no sabía exactamente sobre qué afirmación estaba mintiendo el hombre, pero acababa de hacerlo. El lenguaje corporal de Shirou era demasiado relajado y consistente con 0 cambios para que él fuera sincero.
Se había concentrado en no revelar ninguna señal de mentira, que forzó su lenguaje corporal y su voz a la uniformidad, a pesar de la pregunta de Edward. El error de un aficionado. Pero el hecho de que Tom supiera por qué mintió Shirou no significaba que supiera sobre qué mintió Shirou. Probablemente se trataba del fantasma noble. Quizás Shirou todavía tenía el fantasma noble del maestro. ¿O era más útil de lo que dejaba entrever? ¿O fue más inútil y no le salvó la vida? También podría ser posible que Shirou volviera a ser un fanfarrón y nunca hubiera usado un fantasma noble durante la quinta guerra del Grial. ¿Cuál era probablemente el más probable? Match era la estrella del equipo A, el más fuerte en términos de capacidad de odds de ese grupo orgulloso e independiente antes de que el bombardeo casi los matara a todos. Y ella estaba teniendo problemas para aprender a usar un noble fantasma incluso con un caster Cervante enseñándole. Era mucho menos probable que un joven mago de la familia pudiera hacer lo que ella no podía. Tom volvió sus ojos a monitorear las medidas de rechazo de los espiritones. No sabía qué escondía el chico, que probablemente había jugado un papel en la muerte de Roach, pero llegaría al fondo del asunto. Tom sabía que tenía mal genio y que todavía era propenso a ser demasiado precipitado a pesar de su edad, pero había tenido tiempo de calmarse y pensar en ello. Lo cual había sido algo con lo que luchó en sus años de juventud. Shirou podría no haber ganado la guerra, o podría haber matado al asesino de Roach en lugar de matar al propio Roach. Shirou podría ni siquiera ser el bombardero reciente de Chaldea. Tom había perdido el control de su temperamento cuando Shirou se burló de la pérdida y muerte de Roach en la guerra del Grial, al jactarse de haber ganado la quinta guerra del Grial. Sin embargo, Tom había llegado de forma independiente a la misma conclusión que Román. Chaldea no estaba en condiciones de iniciar una cacería de brujas entre los sobrevivientes en este momento, incluso si lograban identificar al culpable correcto. Pero con la nueva mentira, Tom definitivamente iba a vigilar a Shirou. Era demasiado sospechoso para confiar en él. Singularidad de F. Fuyuki, 2004. Match ya había dejado de jadear por aire y ahora estaba sudando abundantemente mientras bajaba su escudo sobre el último esqueleto. Se dejó caer al suelo, de rodillas, jadeando por aire, mientras su escudo resonaba en el suelo junto a ella. No le importaba la ceniza en la que ahora estaban sus piernas manchadas. Estaba tan cansada. Si necesitaba usar toda su energía para usar el fantasma noble del espíritu heroico, ahora calificaba. Match podía oír pasos, de un pie real y no de una parte del cuerpo óseo de un esqueleto, que venía detrás de ella. Probablemente debería darse la vuelta y ponerse de pie para saludarlos, pero ella no tenía ninguna inclinación o fuerza para hacerlo. A medida que los pasos se acercaban a ella, reunió la voluntad de girar su cuerpo exhausto para mirar al humano o al sirviente, quien quiera que fuera. Para su sorpresa, Ritsuka le tendía una botella de agua. Cuando llegó aquí, había ocupado tanto de su atención luchar contra los esqueletos que descuidó la seguridad de su amo. La vergüenza ardía dentro de su corazón. Match bajó la mirada. Ella era una nueva Servant, pero no había forma de que su máster dejara que una falla como esa no pasara desapercibida o sin castigo. Ella era un pobre sustituto de un espíritu heroico real que se ganó su camino al trono de los héroes. Aquí, dijo la voz de Ritsuka frente a ella, haciendo que sus ojos se levantaran para ver la botella de agua en la mano de un hombre con una sonrisa amable en un rostro preocupado. Parece que podrías usar esto. Match parpadeó. Entonces se dio cuenta de que su maestro le estaba ofreciendo un poco de agua y que realmente debería decir algo. Estaba demasiado cansada si le tomó tanto tiempo darse cuenta de que el agua era para ella. Oh, logró decir. Sí, gracias. Te lo agradezco. Gracias. Con mucho gusto. Solo tienes que decirlo una vez, se rió entre dientes mientras presionaba la botella de agua en su mano. Match lo agarró, sus pensamientos se movían lentamente como si se movieran a través de un jarabe espeso. Era agua, tenía sed y corría el riesgo de deshidratarse por el intenso ejercicio y el calor de todo el fuego entre el que había caminado en esta ciudad. Match desenroscó la tapa temblorosamente y lentamente levantó la botella para verter el agua maravillosamente húmeda pero tibia en su garganta, teniendo cuidado de mirar a Ritsuka sin ser obvio al respecto. ¿Era esto normal? ¿Era esto compasión? ¿Lástima? ¿Amabilidad? Match no lo sabía.
pero pensó que era más probable que estuviera más cerca de lo normal que cualquier mago que hubiera conocido. TCH, Caster chasqueó la lengua cuando Match terminó su agua. Esperaba que lo consiguieras, pero no lo parece. Me equivoqué de cálculo. Match se estremeció cuando volvió a enroscar la tapa antes de dejarla caer en las manos de Ritsuka. Por favor, suplicó Match, poniéndose de pie. Necesitaba saber cómo usar el fantasma noble. Ella lo necesitaba. No sabía por qué no podía entender por qué no podía. Por favor, solo. Soy tu oponente ahora, la interrumpió Caster. Las sombras de los fuegos ardientes arrojaron una expresión siniestra y oscura en su rostro. ¿Qué? Match soltó en su torbellino de confusión. ¿Qué está pasando? ¿Qué quiso decir Caster? Su mente trató de empujar a través de la melaza de su agotamiento, pero arrastró sus pensamientos hacia abajo. Simplemente no podía entender a qué se refería Caster. No te contengas ahora porque somos aliados, continuó Caster, con el rostro mortalmente serio. Después de todo, no voy a contenerme cuando mate a Ritsuka. Deténlo. El señor Emilia gritó desde Chaldea, con una mirada de frustración e ira en su rostro. Lancer mató a la mayoría de los inocentes en mi guerra del Grial. No tiene reparos en matar maestros, sirvientes o civiles. Los ojos de Match se abrieron como platos cuando finalmente entendió lo que ambos hombres habían dicho. Luego agarró su escudo caído y lo alzó frente a Ritsuka, justo a tiempo para detener la bola de fuego que Caster acababa de lanzarle. Ella necesitaba protegerlo. No podía dejar que su maestro muriera. Incluso si Caster fuera su maestro, no lo dejaría matar a Ritsuka. Antártida, Caldea, 2017. Shiro apretó los dientes mientras miraba la pantalla proyectada, los pensamientos corrían por su cabeza. Debería haberlo sabido. Lancer había sido el que más hizo cumplir las reglas en la guerra del Santo Grial. Él había sido el que había matado a inocentes que vieron algo que no se suponía que debían ver. Incluso Rider o Berserker no habían matado a tantos como Lancer. Rider se había comido las almas de otros, pero dejó suficiente para que se recuperaran eventualmente, mientras que Caster había tratado de drenar todo el pueblo poco a poco. Pero Lancer había matado y matado sin quejarse. Solo se quejó de que su maestro lo retuvo de las peleas que tanto deseaba, y continuó con su reprobable obra hasta que murió luchando contra Gilgamesh. Lancer tenía su propio honor. Mataría, sin escrúpulos, para hacer el trabajo. Y no le molestó. Shiro debería haberlo sabido. Había hablado con Lancer, había luchado contra Lancer, incluso tenía la lanza y el bastón de Lancer en su Reality Marble. Conocía la historia de Kuchulain, pero no había hecho nada para que el grupo de Chaldea lo supiera. Sabía hasta dónde llegaría Lancer para una misión. ¿No había sido esa la leyenda de Kuchulain? No había luchado contra los ejércitos por el bien de su reino. No había luchado hasta que la sangre manchó los ríos o Irlanda. Shiro se pateó mentalmente por confiar en Lancer solo porque ahora era un Caster. Seguía siendo la misma persona. ¿Pero qué podía hacer él?, se preguntó Shiro. Él estaba en Chaldea y ellos en Fuyuki. Eran Raisifted y él. No se le permitió Raisift, doctora Roman. Shiro gritó mientras giraba para mirar a Roman en su silla un nivel más arriba y detrás de Shiro. Por favor, déjame ir a la singularidad. No puedes, dijo Roman automáticamente incluso mientras saltaba en su asiento por la repentina conmoción del grito de Shiro. Tu habilidad Raisiftes. No me importa. Shiro respondió. Déjame ir y salvarlos. No pueden luchar contra él. Necesitan ayuda y yo puedo ayudarlos. Roman no parecía convencido, así que Shiro siguió adelante. Me he enfrentado a Kuchulain antes. Puedo pelear contra él nuevamente. Soy más rápido, más fuerte y más experimentado que la última vez. Él también es más lento y más débil, dijo Shiro mientras se levantaba y caminaba hacia Roman. Si tuviera que enfrentarnos a Match y a mí, podríamos vencerlo. No puedo, Roman negó con la cabeza. No eres un maestro, por lo que Trimegistus no permitirá que seas seleccionado como candidato para Raisifting. ¿Pero qué hay de Olga? Shiro saltó sobre el punto débil de la discusión. Ella tampoco es una maestra.
Román pareció sorprendido por eso. Por favor, si puedo ir allí, podemos ganar. Saber me enseñó el manejo de la espada, me enseñó a pelear, presionó Shirou, tratando de convencer a Romaní de que esta era la mejor opción. Yo puedo. ¿No tienes una espada? Ton interrumpió la discusión. Sin una espada, el manejo de la espada es inútil. E incluso si importara, este es un servant, y Kuchulain además. Se ha enfrentado a enemigos más fuertes, más rápidos y más duros que tú y los venció a todos. No soportas una oportunidad. Puedo proyectar una espada, respondió Shirou, girándose para mirar a Ton, que se había levantado de su asiento. Puedo proyectar tantas espadas como necesite. Incluso cuando él rompe una, puedo proyectar otras nuevas. Y las espadas proyectadas te permitirán luchar de frente contra un servant, el tipo de familiar más fuerte. Preguntó Ton, con la ira brillando en sus ojos. No seas idiota, muchacho. Lo que estás tratando de hacer es un suicidio sin sentido. Incluso si muero, si derrotamos a Caster, significaría que estamos en una mejor posición para capturar el Santo Grial. Shirou respondió. Eso significa que podemos salvar el mundo y recuperarlos a los tres a salvo. Oye, deja de discutir, saltó Román, interrumpiendo la discusión. En primer lugar, la directora era una maestra antes de convertirse en directora. Ella tiene el permiso necesario para que Trimegistus le haga Raisift. Supongo que nadie le quitó esos permisos, así que ella sigue siendo una maestra a los ojos de Trimegistus. Segundo, tú, Shirou, no eres un maestro. Incluso si intentara iniciar un Raisift, las funciones de seguridad de Trimegistus se negarían a cambiarte y buscarían un maestro en su lugar. Necesitaríamos que el director te convierta en un maestro antes de que la computadora lo haga. Con eso. Entonces hazme uno, sugirió Shirou ansiosamente viendo una manera de finalmente ir y salvarlos. Eres el director interino, seguramente puedes hacerme un maestro. Shirou odiaba estar al margen cuando la gente necesitaba ayuda. Él lo odiaba. Y verse obligado a ver cómo otros luchaban y morían en su lugar era una tortura. Podía aceptar pelear junto a otros, como si hubiera peleado junto a Saber y Rin, pero solo ver cómo peleaban los demás y él no estaba mal. Tercero, continuó Román resueltamente. Sus registros médicos dicen que su compatibilidad con Raisift es insuficiente. Si lo enviamos, es más probable que muera o que la integridad de su alma se corrompa demasiado rápido para que podamos retirarlo. Cuarto, Román movió su mano hacia la vista de Chaldeas debajo de ellos, donde se llevó a cabo la cámara para Raisifting. Todavía tenía algunos escombros, en su mayoría fragmentos dañados de los ataúdes de chasis de Espiritron que los maestros usaron para el cambio de rayos, y los dos cuerpos vacíos de Kirieligt y Fujimaru. No podían sacar los cuerpos de la habitación mientras estaban en Raisift a menos que quisieran acabar con la pareja. Y los ataúdes estaban ahora en criostasis para preservar las vidas de los maestros. Pero la explosión de la bomba había dañado gravemente algunos de los ataúdes del chasis hasta el punto de que la integridad estructural casi había fallado en algunos de ellos, lo que requirió que los ocupantes fueran trasladados a ataúdes desocupados para salvar sus vidas. No nos quedan ataúdes. Todos ellos están gravemente dañados por la explosión y cuáles no lo están. Los que se utilizan para la crioconservación de los maestros están tan dañados que no creo que puedan funcionar correctamente. Tampoco me gusta el hecho de que la directora Olga Marie, Machi y Ritsuka estén allí sin tener sus cuerpos en uno, pero no hay nada que pueda hacer al respecto ahora. Sin embargo, puedo negarme a enviarte a ti o a cualquier otra persona allí sin uno. Finalmente, Román miró a Shirou a los ojos. Como dijo Ton, lo que estás diciendo es suicidio. Se necesitaría un mago estupendo o un verdadero mago para derrotar a un sirviente. Y Kuchulain es uno de los mejores sirvientes. Incluso con tu historial de combate, no soportas una oportunidad contra él. Lo mejor que puedes hacer es retrasarlo hasta que te mate. Y entonces, ¿dónde estaremos? No, me niego a enviarte, Román negó con la cabeza. Harás más bien aquí como técnico y guía local que allá abajo. Shirou miró a Román con incredulidad. Sabía que probablemente no sería capaz de derrotar a un servant por su cuenta.
Incluso en la guerra del Grial, a menos que Saber hubiera estado con él, no había podido vencer a un solo Servant. Rider lo había golpeado con facilidad, Berserker literalmente lo había aplastado sin siquiera quererlo, Lancer había jugado con él, y cuanto menos se dijera sobre su intento de pelear contra Gilgamesh, mejor. Pero Mach Kirielig era un demi-servant. Un humano que fue usado como recipiente para un servant, que recibió el poder de un servant. Si Shirou pudiera luchar junto a ella, los dos podrían vencer a Caster. Brevemente, Shirou contempló atacar y noquear a los trabajadores aquí para poder configurar Chaldea para Raisift él mismo en algo así como un temporizador, pero no sabía cómo Raisift. Sabía que estaba controlado desde esta habitación. Pero no sabía cómo iniciar un Raisift o pasar Trimgeistus. Y atacar a la gente aquí probablemente terminaría con más daño al sistema. Daño que podría matar a los tres en el pasado. No, tomar el control del centro de comando por la fuerza sería más probable que matar a más personas de las que salvó. Y no sería ético volverse contra sus compañeros sin una buena razón. No sería capaz de mirar a Saber a los ojos si atacara a la gente sin una buena razón. Y aunque salvar a Mach Kirielig, Ritsuka Fujimaru y Olgamari Animus Pere fue una buena causa, Shirou no podría hacerse cargo del centro de comando, descubrir cómo iniciar un Raisift y luego correr a la cámara a tiempo para enviar antes de que Caster matara a Olgamari Animus Pere y a los demás. Sin mencionar que Trismegistus probablemente se negaría a reconocerlo promoviéndose a sí mismo como maestro. Shirou no era el director ni el director interino. No, era técnico. Sus permisos que Sheva y Trismegistus hicieron cumplir en Chaldea se limitaban a las habitaciones a las que podía entrar un técnico, acceder a la maquinaria y las habitaciones a las que podía entrar cualquier empleado, así como a su propia habitación privada. En ninguna parte de su lista de privilegios pudo hacer que Trismegistus lo reconociera como maestro. E incluso si pudiera, no sabía cómo interactuar con Trismegistus aquí en el centro de comando. Y sin el permiso de Romanu Olga, Shirou no podía hacer Raisift. En otras palabras, no había nada que pudiera hacer. Shirou apretó la mandíbula y asintió bruscamente una vez. No confiaba en sí mismo para hablar ahora. Odiaba cada vez que era tan impotente que ni siquiera podía intentar salvar a la gente. Román se relajó con un suspiro y una sutil liberación de la tensión corporal. Ahora que ves la razón, ¿por qué no? Román comenzó a sugerir que tanto Shirou como Ton regresaran a sus asientos antes de que Shirou baleara una vez antes de escupir una imagen holográfica azul de Natja Ace, la mujer que todavía estaba en el poder central. Planta, con lágrimas brotando de sus ojos. Shirou. Ella lloró. Por favor, ayúdanos a arreglar esto. Estallido. Vino cuando aparentemente golpeó algo de metal con lo que sonó como una llave inglesa. Generador estúpido. Shirou miró a un lado a Román, quien asintió. No funcionará, balbuceó Natja, con lágrimas de frustración saliendo de sus ojos. Hemos revisado todo, lo hemos desarmado y vuelto a armar, seguido cada paso en él. Estallido. Manual y todavía. Estallido. No lo hará. Estallido. Trabajo. Estallido. Adelante, dijo Román en voz baja. Eres el único técnico que nos queda. Shirou lo miró fijamente antes de suspirar. Necesitaba salvar a la gente de la singularidad. Pero no pudo. No había forma. Todo lo que podía hacer en este momento era ayudar a arreglar Chaldea y esperaba que pudieran cuidar de sí mismos. Se preguntó si así se había sentido Saber cuando se vio obligada a desmantelar una aldea para apoyar a su ejército y que todo su reino no cayera. Está bien, estaré allí en unos minutos, aseguró Shirou a Natja. ¿Cuál dijiste que era el problema? Eso. Estallido. No lo hará. Estallido. Trabajo. Estallido. Shirou hizo una mueca ante el sonido del metal impactando contra el metal. Aparentemente, el estrés y la falta de sueño la habían estado afectando. Y para ser justos, era una pregunta estúpida. Si hubiera sabido cuál es el problema pero no cómo solucionarlo, habría pedido consejo en su lugar. Pero Shirou nunca antes había visto al joven mago alemán tener un colapso nervioso. Por lo general, era más optimista en su actitud. Por otra parte, nunca antes la había visto intentar hacer funcionar un generador mientras solo había dormido unas pocas horas en los últimos días.
Y ella había dicho que era bastante mala con la maquinaria. Está bien, ¿por qué no te sientas y te relajas un poco? Tal vez preguntes, tarareó Shirou, tratando de recordar quién estaba cocinando en este momento. Ah, sí, tía, la dama española. Tía, por un poco de té mientras esperas, ¿de acuerdo? Yo me encargo. Esto fue un poco como ayudar a Rin con la electrónica. Solo Rin era más probable que recurriera a la destrucción sin sentido en lugar de pedir ayuda. Tal vez era más como si Taiga necesitara ayuda. Al comparar a las mujeres, Shiro estuvo de acuerdo en que, en este momento, Natsuha estaba actuando más como Taiga que como Rin. Especialmente en comparación con la última vez que Taiga pensó que debería usar la fuerza de percusión para que la televisión funcionara correctamente. En cambio, había creado algunos problemas nuevos, para gran descontento de Shiro por tener que reemplazar la televisión. No, dijo ella. Necesitamos que el generador funcione lo antes posible. No puedo tomarme un descanso ahora mismo. Bueno, me llevará tiempo llegar allí, razonó Shiro. No necesitaba ocultar su uso del análisis estructural como solía hacerlo en la escuela secundaria. Todos aquí ya sabían que era un mago. No tiene sentido que te sientes allí sin hacer nada. Bueno, Natsuha parpadeó con sus ojos tendidos. No debe haberse estado cuidando bien si las venas de sus ojos eran visibles en el holograma. Hola, Natsuha, interrumpió Román, girándose para mirar el holograma de Shirou. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo? Natsuha frunció el ceño, obviamente tratando de recordar. Creo que fue la cena hace unas horas. Ella cuestionó. Natsuha, dijo Román con el aire experto de tratar con niños genios problemáticos que se esfuerzan más allá de sus límites. La cena fue ayer. Ve a almorzar y tomar un poco de té mientras Shirou se dirige a la central eléctrica. Sí, señor, Natsuha olió antes de volverse hacia Shirou. Pero será mejor que bajes rápido. Ordenó incluso cuando su imagen comenzó a correr escaleras arriba hacia la cafetería. Singularidad de F. Fuyuki, 2004. Olga miró a Caster, que parecía mucho más intimidante que hace unos minutos. Pero luego, hace varios minutos, solo había dejado caer una poderosa runa que arrastró algo así como 100 esqueletos para que Match peleara. Hace varios minutos, no había intentado matar a Ritsuka, su último maestro que quedaba a su servicio. ¿Qué estás haciendo? Le gritó a Caster. ¿Estás loco? ¿Qué tiene que ver Ritsuka con esto? Caster la miró, sus ojos casi fríos. Los problemas de un Servant son los problemas del maestro. Comparten el mismo destino. ¿No te has dado cuenta de eso? Caster se volvió hacia Ritsuka, quien parecía conmocionada. Has tenido el mismo pensamiento, ¿verdad, Ritsuka? Cuando la joven no pueda soportar más, será cuando mueras. Ritsuka parecía como si alguien lo hubiera engañado, pero asintió lentamente incluso mientras estaba detrás de Mash. Los ojos de Mash se agrandaron, incluso cuando se movió para estar en la línea de ataque de Caster a Ritsuka. Olga miró boquiabierta a los tres. Ritsuka era el maestro de Caster. ¿Qué estaba haciendo ese idiota? Usa un command-seal o algo así. Controla a su Servant. Pero tal vez Ritsuka estaba conservando los sellos de comando para más tarde. Ese idiota. Evitar que tu familiar te ataque debería ser bastante básico. Ese era todo el propósito de los sellos de comando. Mantener al siervo bajo el control del amo. Maestro, Match exhaló. Por favor, aléjate. Ritsuka, todavía luciendo como si estuviera aturdido, retrocedió varios pasos. Pero Match no se dio cuenta, su respiración, ya pesada por el esfuerzo, se aceleró aún más. Match estaba teniendo un ataque de pánico justo antes del combate. Olga no podía creer esto. Yo no dejaré que Senpai sufra, murmuró Match, respirando demasiado rápido. No lo haré. Entonces, incluso cuando los ojos de Ritsuka se agrandaron y su mirada cambió de Caster a Match, Match gritó y salió disparado hacia adelante tan rápido como un auto a toda velocidad. Caster sonrió, su expresión ya no era oscura, sino una sonrisa enloquecida. Eso es lo que me gusta escuchar. Y, locamente, Caster también cargó hacia adelante, más rápido que Match, con el bastón en ambas manos, listo para atacar en cualquier lugar.
Sus golpes resonaron en el aire cuando su fuerza y velocidad sobrehumanas se encontraron en una ráfaga de escudo y bastón, demasiado rápido para que Olga realmente lo entendiera. El intercambio duró un corto periodo de tiempo, solo 8 segundos según el fino sentido del tiempo de Olga, antes de que los dos se separaran. Mach estaba de espaldas a Ritsuka, su escudo se extendía frente a ella como un baluarte contra un perro que ataca. Mientras tanto, Caster andaba merodeando, como un lobo eligiendo el momento adecuado para atacar. Pero Caster estaba fresco y no había hecho mucho en el último tiempo, habiendo conservado su energía. Mach estaba cansado. Sus respiraciones eran jadeos desesperados por oxígeno, su pecho palpitaba como si hubiera corrido una carrera. Entonces, si no me vas a dejar pasar físicamente, comenzó Caster antes de dirigirse hacia Mach en otro ataque rápido. Mach respondió, moviéndose rápidamente para bloquear sus ataques. Pero el golpe final de Caster con su bastón aterrizó en su escudo y la hizo retroceder varios pies. Mach logró mantener sus piernas y permanecer erguida, pero ahora estaba a menos de 5 metros de su maestro. Y 5 metros se cruzarían rápidamente a velocidades de nivel de sirviente. Los ojos de Olga se movieron alrededor. Seguro que había algo que ella podía hacer. Ella era Maria Olga, Lord of the Animus Sphere y directora de Chaldea. Ella no estaría indefensa. Pero ella no vio nada. El holograma de Román lo tenía gritando a alguien fuera de la pantalla, no es que ella pudiera escuchar nada ya que aparentemente estaba silenciado en este momento. Ritsuka estaba congelado como un conejo frente a un perro hambriento, Mach estaba agotado y cansado, luchando contra un poderoso servidor. Y Olga no tenía nada que pudiera ser fuerte contra un Servant. Sabía cómo convocar a uno, pero la guerra del Grial aquí ya tenía los 7 espacios ocupados. Y el Fate de Chaldea aún no había sido más útil que ser la mejor herramienta de investigación del mundo sobre Servants. Y era aún más probable que Fate fallara en invocar exitosamente a un Servant. Ella debería saber. Mach fue el tercer éxito de unos 137 intentos según las notas de investigación de su padre. Sabía varios rituales, algo de hechicería y sabía cómo hacer códigos místicos que serían lo suficientemente poderosos como para dañar a un sirviente. Pero Caster era Caster. Cualquier cosa que ella pudiera hacer, probablemente él no solo podría hacerlo mejor, sino que también podría aplicar ingeniería inversa y encontrar un contador antes de que ella terminara de cantar el aria. Olga deseaba tener algo. Su uniforme código místico, un montón de runas, cualquier cosa. Incluso una linterna sería agradable si solo estuviera frente a ella. Pero ella estaba fuera del lado de la batalla. Si intentaba encender una luz en su ojo, en el mejor de los casos solo obtendría un ojo y luego él la atacaría. Y Caster ya había demostrado su velocidad superior. La alcanzaría más rápido que Mach. Y entonces ella o Ritsuka morirían por Caster. Inaceptable. Ella era demasiado importante para morir. Aún no tenía éxito. Aún no la habían felicitado. Y Ritsuka era una de las 2 únicas herramientas que tenía disponibles. Y si lo perdía a él, perdería a Mach, el más útil también. No, si ella se involucrara directamente tendría que ser para ganar. Y no vio ningún camino con posibilidades de victoria digno del nombre de Animus Sphere. Mientras la mente de Olga corría en busca de mejores opciones, Caster saltó hacia atrás, con la mano lista para dibujar algunas runas mientras aumentaba su distancia. Mach no dejó su proximidad al lado de su maestro. Esto fue malo. Los lanzadores eran luchadores a distancia. Mach era cuerpo a cuerpo. Caster podría bombardear a Mach hasta que muriera y nadie sabía cuál era la resistencia mágica de Mach. ¿Por qué no le había pedido ya a Ritsuka que se lo dijera? Si la resistencia mágica de Mach fuera baja, Caster ganaría fácilmente. Pero si era alto, Mach no necesitaba preocuparse. Si no me dejas pasar físicamente, entonces es hora de terminar esto. Caster rugió mientras acercaba su bastón a él y cruzaba su pecho. Quema hasta los cimientos con tu maestro. Olga jadeó cuando la sensación de presión de Caster creció. Estaba ejerciendo un mayor poder mágico. Como Servant, solo había una cosa que esto podría hacer. Está usando su fantasma noble. Ella gritó, el miedo agarrando su corazón. El ojo visible de Mach se abrió como platos cuando su respiración se aceleró. Vamos Mach. Este no es el momento de entrar en pánico. Hacer algo.
Mi hechizo es el ataúd de llamas, un gigante de espinas verdes. Retribución, el bosque que purificará la miseria humana, conjuró Caster mientras se giraba para apuntar con la punta de su bastón tanto a Mash como a Ritsuka. Sucede al hombre de mimbre. Y he aquí, tanto el bien como el mal muerden el polvo. La energía de Caster estalló, manifestándose como un círculo rúnico que apareció a los pies de Mash y Ritsuka. Las llamas estallaron, lo que indica que el elemento principal de este noble fantasma de hechicería era el fuego. Olga no tenía nada que pudiera contrarrestar un área de 4 tiempos para un noble fantasma de fuego. Todo lo que podía hacer era esperar y rezar para que Mash pudiera descubrir su fantasma noble antes de que Caster los matara a todos. Ritsuka escuchó a Caster cantar su hechizo mágico, que tenía menos latín y talismanes de papel de lo que habría esperado. Un fantasma noble. El arma secreta de un Cervantes y presumiblemente la más poderosa, a juzgar por el grito aterrorizado de Olga. Ritsuka se preguntó qué podía tener de malo uno. ¿No sería la habilidad del portador lo más peligroso de un héroe? Tal vez era algo así como un hombre diestro peleando con su mano izquierda. No era como si pudiera ser un arma mágica o algo ridículo. Oh cierto, la magia existía. Ritsuka casi se había olvidado de eso. Para ser justos, hace una semana, habría respondido con confianza que la magia no podía ser real. Habían sido unos últimos días extraños. Pero si existiera la magia, sería un fantasma noble como una espada encantada. Los ojos de Ritsuka se lanzaron entre el bastón de Caster y el escudo de Mash. Se veían grandes, auténticos e impresionantes, pero no había nada mágico en ellos. Sin runas brillantes, sin aura mágica. Pero, ¿y si llamar a un noble fantasma deja caer un arma mágica en las manos del Cervantes? Algo que le daría a Caster un arma más peligrosa que un gran palo de madera. Ritsuka tragó saliva, con los ojos abiertos, lista para algo mágico y peligroso. Como resultado, no estaba listo cuando un gran círculo brillante con un montón de figuras y formas extrañas apareció alrededor de sus pies y los de Mash, justo por encima de la altura de sus tobillos. Ritsuka se congeló. ¿En qué dirección debería correr? El círculo lo rodeaba por todos lados. No sabía nada de magia, pero sabía lo suficiente por las novelas de fantasía que permanecer dentro de un círculo, cuando era un mago tratando de matarte, era una mala idea. Finalmente, Ritsuka decidió dónde estaba el borde más cercano del círculo, pero ya era demasiado tarde. El círculo brillante de varios metros de ancho escupió llamas hacia el exterior del círculo, causando que Ritsuka se congelara en medio de su primer paso. Y una malla de madera gigante salió del círculo, justo debajo de él. Los pies de Ritsuka resbalaron cuando el suelo debajo dio paso a un edificio de madera que se elevaba. Ritsuka instintivamente se agitó, tratando de agarrarse a algo para estabilizarlo. El ancho de la madera era demasiado grande para que su mano pudiera envolverla. Ritsuka cayó, sus pies no pudieron mantenerse firmes mientras la madera se movía y ondulaba debajo de él. Afortunadamente, el suelo no estaba demasiado lejos. Ritsuka se cayó rápidamente del noble fantasma de madera. El impacto repentino y la sorpresa duraron menos de un segundo antes de que estuviera a salvo de la construcción repentina. Ritsuka se tumbó en el suelo, antes de darse la vuelta para ver lo que acababa de hacer Caster. Y se encontró deseando haber tenido razón en que Caster acababa de hacer una nueva construcción. Porque lo que estaba mirando no era un edificio, era un gigante de madera. Y con lo que se había tropezado era con la cabeza, y que la cabeza estaba en proporción al cuerpo. El cuerpo de madera con una jaula con puertas de metal para el torso. Ritsuka miró al gigante de madera y tuvo un pensamiento al azar. Ahora sé cuál es la escala de un robot mundano. Ah, y él iba a morir. Por lo menos, de cuando el gigante lo pisó accidentalmente mientras intentaba encontrarlo. Y luego, de repente, Mash estaba frente a él, de pie entre él y el robot de madera, con su gran escudo entre ellos y el gigante. Maestro, por favor retroceda. Yo, no seré un obstáculo para Senpai, gritó con una voz férrea en los oídos de Ritsuka. No era una imagen alentadora. Mash, la pequeña y esbelta niña que ni siquiera superó los 160 centímetros armada solo con un escudo más alto que ella contra un gigante que ya se elevaba sobre la escuela. Y el gigante seguía creciendo. Pero para Ritsuka en este momento, Mash era más que un ángel.
Ella era una heroína, su salvadora y la única en la que podía confiar completamente. Si ella quería decir que podía manejar esto, entonces podría hacerlo. No hay duda. Sin duda, Ritsuka creía en ella. Entonces, en lugar de retirarse como había dicho Mash, Ritsuka inconscientemente se relajó, confiándole todo a Mash. Y con su relajación y total confianza en ella, los circuitos mágicos de Ritsuka, activados por primera vez hace unos días, vertieron toda su producción de prana en ella, otorgándole la energía que necesitaba. Mash no estaba en el mismo estado de serenidad que su maestro. De hecho, se podría decir que mientras Ritsuka pasó por el miedo y el terror hasta que estuvo tan lejos de ellos que estaba sereno, se podría decir que Mash estaba en un estado de pánico donde sus pensamientos y sentimientos eran como una bandada de gansos que se dispersa. Debo desatarlo a todos. Por favor, incluso si es falso, incluso si es solo por ahora, tengo que desatarlo correctamente. O todos desaparecerán. Y Mash, actuando con un instinto que no era el suyo, utilizando habilidades que nunca aprendió, con un poder que no provenía de ella, inundó la energía que le quedaba en su escudo. Y por fin, su espíritu y escudo respondieron a sus sinceras súplicas mientras se enfrentaba al gigante noble fantasma. Incluso mientras sus manos temblaban mientras sostenía el escudo, Mash podía sentir que le respondía, como un músculo ansioso que se tensa antes de un salto de longitud. Incluso mientras mantenía su postura detrás de su escudo, Mash comenzó a verter intuitivamente energía mágica en su escudo, a un ritmo, cantidad y con las propiedades correctas que parecían ser las correctas. Ni demasiado poco, como si hubiera elegido un instrumento que sabía tocar incluso antes de verlo. Y luego la cantidad que infundió en su escudo alcanzó la cantidad correcta. ¿Cómo lo sabía? No tenía ni idea. Tal vez era como si una panadera muy hábil como Karen Koch pudiera verter azúcar y harina sin depender de dispositivos de medición, pero Mash sabía que esa era la cantidad correcta de energía para su noble fantasma. Siguiendo nada más que el primer pensamiento que apareció en su cabeza aterrorizada y con overclocking, Mash amplió su postura, apartando su escudo frente a ella a su derecha, soltándolo con su mano izquierda. Postura establecida, ella, sosteniendo el escudo completamente por el pequeño manillar en la parte posterior del centro, Mash levantó el escudo por encima de su cabeza hasta que quedó horizontal paralelo al suelo, su mano izquierda se elevó hasta el borde superior de su escudo. Ahora el estallido, el desafío contra el gigante. Mash usó ambas manos para golpear la parte inferior de su gran escudo en forma de cruz contra el suelo. Allí para ser retenido hasta que el peligro desapareciera, hasta que todo estuviera bien. Y el escudo respondió liberando un estallido de energía en una ola que emanaba del escudo con ella como punto focal hasta que la ola reapareció en el aire frente a ella, creando una gran imagen de luz que reflejaba el círculo en el corazón de su escudo. Con diamantes transparentes de color azul verdoso que corresponden a los paralelogramos negros tallados en el círculo en el centro de su escudo. Pero el fantasma noble era más que una reproducción más grande del centro de su escudo. Era una barrera circular arcana con líneas, cuadrados, círculos, rombos y polígonos centrados alrededor de un símbolo en forma de cruz en el centro. Y la energía mágica, el poder de Mash, se extendió como ondas y ráfagas de luz, refrescando la protección donde quiera que fuera la energía, dejando claras las líneas y los símbolos, así como la extraña escritura que Mash no podía leer en los bordes de la barrera brillante. Por supuesto, parte de esa incapacidad para leer podría tener que ver con que el viejo guión estaba al revés desde su punto de vista, pero a Mash no le importaba eso ahora. Tengo que proteger a mi maestro. Su vida, su espíritu, su corazón y su cuerpo, en unánime unidad, declararon que así tenía que ser. Que Ritsuka Fujimaru y Olgamari Enimus Pere y todos los demás no morirían. Que no sufrieran ningún daño. Que el gigante de madera sin rostro, el hombre de mimbre, no tendría poder para asustar o amenazar con dañar a nadie. Y cuando el gigante de Caster finalmente terminó de formarse, el noble fantasma de Mash estaba listo para recibirlo. Orgulloso, desafiante, pero hecho de nada más que luz y energía mágica, el escudo se enfrentó al gigante conjurado de madera maciza y metal. El gigante ni siquiera se detuvo. Golpeó, un brazo grande y lento cayó hacia Mash, mientras estaba de pie detrás de sus dos escudos, uno de metal, uno de luz.
Y el brazo, que habría atravesado las paredes de hormigón de la escuela cercana sin siquiera darse cuenta, rebotó en la barrera de luz. Al hombre de mimbre no le importaba. No fue controlado ni autónomo. Solo tenía una meta, un objetivo, solo una cosa que podía hacer y que haría. Para agarrar las ofrendas a los dioses de los celtas. Para capturarlos y ofrecerlos en un resplandor de gloria y honor. Literalmente. El gigante empujó su otro brazo hacia los dos humanos que pronto serían los sacrificios incluso cuando los pies de madera en la parte inferior del gigante comenzaron a arder con un calor sofocante. Detrás del escudo, ni Mach ni Ritsuka podían sentirlo. Ni un parpadeo de llama o chispa, ni un grado de temperatura podría traspasar la barrera de Mach. Pero el gigante se apresuró hacia adelante, para atravesar la barrera a medida que más y más madera se incendiaba, dándole la apariencia de un gigante ardiente hecho de llamas alrededor de un esqueleto de madera con una caja torácica de metal. Pero el escudo se mantuvo firme, rechazando al gigante de fuego incluso cuando la energía de Ritsuka fluyó a través de Mach, mezclándose con las reservas de su servant hasta que alcanzó el escudo, fluyendo hacia la barrera. El gigante dio otro paso hacia el borde de la proyección mágica, los fuegos ardían muy por encima de la cabeza de Mach y alrededor del enorme escudo protector, creando una segunda avenida de fuego concentrado como los que ahora arrasan las casas y edificios de Fuyuki. Ciudad. Pero ni siquiera las llamas concentradas pudieron romper la integridad de la luz, rechazando el fantasma noble mucho más material incluso cuando los fuegos consumieron al gigante. Y finalmente, en un último estallido de fuego, cuya luz podía penetrar a través del escudo de Mach, haciendo que sus ojos se cerraran automáticamente, el gigante hizo un esfuerzo final. Y cuando los abrió, las cenizas del gigante de madera, con jaula de hierro y todo, se esparcieron por el viento, lejos del escudo, dejando a 4 individuos conmocionados y sorprendidos y al noble fantasma de Mach. Mach miró fijamente, con los ojos muy abiertos, el gran contorno brillante de su escudo mágicamente proyectado contra el gigante hombre de madera que se había derrumbado al golpear el escudo. Me las arreglé para desatar mi noble. El noble fantasma perdió cohesión cuando su flujo de energía mágica se cortó, la luz se dispersó hasta que desapareció como las luces del sur en un cielo cubierto por una tormenta de nieve. Mach tragó saliva, la incredulidad se desvaneció lentamente pero aún estaba allí incluso cuando se obligó a pronunciar la última palabra. Fantasma. De alguna manera decir la palabra la hizo creerla. Como si las palabras rompieran una barrera de incredulidad en su propia mente. Uf, suspiró Caster, dejando su bastón en el suelo, la imagen de relajado a pesar de haber intentado matarlos momentos antes. Sabía que sobrevivirías a eso, se jactó, incluso mientras negaba con la cabeza. Pero nunca pensé que tanto tú como tu maestro saldrían sin un rasguño. Sé feliz, jovencita, la felicitó, sonriendo de placer por el éxito de su alumno. Mac no podía creerlo. Había desplegado su fantasma noble. Ella, Mach Kirielit, tenía un fantasma noble. Había salvado a Ritsuka Fujimaru. Espera, no. Caster la miró extrañado antes de volverse hacia Ritsuka, quien todavía miraba con los ojos abiertos desde el suelo, mientras Caster sonreía con orgullo. Alábenla, Ritsuka. Esa jovencita allí es, sin duda, un espíritu heroico de primer nivel. Mach, más emociones felices que pensamientos racionales, siguió el ejemplo de su maestra y se giró para mirar a su maestra despatarrada. Senpai, se las arregló para decir, sus endorfinas corriendo a través de ella, la felicidad inundando su mente. Justo ahora. Parpadeó antes de ponerse de pie, sonriendo todo el tiempo mientras se sacudía un poco de ceniza de su uniforme. Felicitaciones, Mach, dijo, complacido por su éxito y su increíble logro. Eso fue increíble. Mach le sonrió, las palabras perdidas en la embriagadora sensación de éxito. Followó cuando saltó y corrió por su brazo hasta su hombro antes de frotar su mejilla contra su mejilla en complacida felicitación. Eso fue sorprendente, dijo el holograma de Román, transmitiendo su sorpresa de Chaldeas. No esperaba que ella liberara su noble fantasma tan pronto. Mach nunca fue alguien con una fuerte voluntad. Mach hizo una mueca, sus fracasos pasados viniendo a su mente, su reciente logro convirtiéndose en cenizas en su boca. Ella había sido horrible.
No había podido hacer ni un chin-up en ejercicios físicos, no había logrado hacer ni 5 flexiones, siempre soñaba con el cielo, siempre terminaba última en los ejercicios físicos requeridos para el máster en Caldea. Ella siempre se había dado por vencida. Ha fallado. Se tomó a sí misma por tener cero talento en los campos físicos y nunca trató de superarlo. Incluso ahora, su estado físico se debía completamente al poder del espíritu heroico. Por eso, en parte, había estudiado con todo su corazón, había aprendido todo lo que podía sobre historia, mitos y leyendas, había aprendido a manipular el maná y el prana, había aprendido a reconocer y, si era necesario, a realizar rituales de taumatología. Era horrible en las cosas físicas, pero se las arregló para compensar el lado mágico, su abundancia de circuitos mágicos de calidad la ayudó a salir adelante. Mach bajó la mirada al suelo, sin querer mirar a Ritsuka a los ojos porque, sin duda, su admiración se convirtió en disgusto. Incluso mientras recordaba lo mucho que había fallado, la frecuencia con la que había renunciado a ser buena en algo físico. Y ahora, era el aspecto en el que, como Servant, era mejor. Una resistencia de rango, lo que significa que podía ir más lejos y más tiempo que nadie, recibiendo daños que matarían a cualquiera más débil. Sin embargo, nunca fue más allá de lo que se esperaba de ella, a menudo sin cumplir ni siquiera con las expectativas básicas. El más débil físicamente de los maestros. Eso es porque la entendiste mal, dijo Caster, poniendo una mano sobre su hombro. Mach lo miró, sorprendido. No esperaba que nadie pensara que era buena. ¿Qué sabía Caster sobre ella que ella o el Dr. Roman no sabían? Puedes llamar protectora a esta joven dama. Es un escudo natural para sus camaradas, continuó Caster. No tiene sentido enseñarle a un pájaro a nadar, ¿verdad? Tienes que enseñarle a un pájaro a volar alto. Mach parpadeó, sorprendido. ¿Era cierto? ¿Era una protectora? ¿Era ese su tipo de personalidad? Ella no sabía, nunca había tenido que defender a nadie. Todos siempre habían sido más capaces que ella misma. Mach volvió la mirada hacia su maestro, preguntándose si Caster tenía razón. ¿Era una protectora? ¿Era digna de que se confiara en ella? Los ojos de Ritsuka aún estaban abiertos, sin sombra detrás de ellos, sin engaño. Él no estaba juzgando secretamente al mundo o a ella y encontrándolo deficiente. Solo abre la admiración, la felicidad y la honestidad. Él la admiraba. Mach tragó saliva en estado de shock y sorpresa. ¿Cómo podía admirarla? No la veía por lo que era. Un debilucho. Una decepción. Un fracaso. Una persona que no pudo alcanzar su potencial ni por un momento. Pero él la admiraba. Y Mach quería creerle. Muchísimo. Quería creer que era digna de ser admirada. De ser confiable. Aunque, Caster se apagó, la vergüenza en su voz, llevándola de vuelta a la tierra a tiempo para escuchar su fracaso. Ella no llegó a obtener su nombre verdadero. Correcto, Mach hizo una mueca, desplomándose ligeramente. Cierto, ella había desplegado su fantasma noble. Pero no pudo usar ni obtener el factor más fuerte de su fantasma noble, su nombre verdadero. Un nombre verdadero era el corazón de un fantasma noble. La identificación de la pieza central de la leyenda del espíritu heroico, que fue lo que los llevó al trono. El uso de un nombre verdadero derribó toda la fuerza de la leyenda del espíritu heroico, sacando a relucir los aspectos más fuertes de la humanidad en una demostración de fuerza que muy pocos vivos podrían igualar. Se documentó que un fantasma noble sin su nombre verdadero era mucho más débil que si se usara el nombre verdadero. Mach tuvo que estar de acuerdo. Sin un nombre verdadero, su fantasma noble era patéticamente débil. Debe ser una decepción para el espíritu heroico que le dio sus poderes. Aunque ahora puedo desatar mi fantasma noble, admitió Mach, todavía no sé su nombre verdadero, ni el nombre verdadero del espíritu heroico. Está bien, dijo Olga, sonriendo con aire de suficiencia mientras se acercaba desde el margen donde se había visto obligada a ver pelear a los dos Servants. Incluso si no tienes experiencia, incluso si solo eres temporal. Olga puso su mano sobre el hombro blindado de Mach, todavía sonriendo con orgullo y satisfacción. Tu mismo deseo desató tu fantasma noble. No tenías el menor deseo de obtener un nombre verdadero, de convertirte en uno de los elegidos, de convertirte en un verdadero espíritu heroico. Mach estuvo de acuerdo con ella.
pero fue vergonzoso que lo dijeran en voz alta, especialmente frente a su maestro. Ella debe tener el deseo de obtener un nombre verdadero, para convertirse en un verdadero espíritu heroico. Eso era por lo que se esforzaba todo mago, por volverse influyente, por lograr algo significativo, para llegar a la raíz. O al menos hacer posible que su descendiente, portador de su sueño y genética, llegue allí gracias a su trabajo. Puré, en comparación, no lo hizo. Quería aprender, experimentar, para ver el cielo y todo lo que había dentro y debajo de él. Es por eso que tu noble fantasma respondió, concluyó Olga con un suspiro de satisfacción. Ah, qué historia tan inspiradora. Como un cuento de hadas. Olga se quitó la mano y dio un paso atrás. Director, dijo Mash. Esa última parte no era necesaria, ¿verdad? No era como un héroe famoso de leyenda o una historia inventada para entretener a los niños. Ella era Mash Kirieliut. Oh, no se preocupen por mí, solo estoy bromeando. El director descartó la queja tentativa de Mash. Me complace que puedas usar tu noble fantasma ahora. Ella frunció el ceño pensativamente. Pero es un inconveniente usarlo sin un nombre verdadero, ¿verdad? Mash asintió. Usar un fantasma noble sin un nombre verdadero era... Bueno, ella no lo sabía. Ella no había sido una servant por mucho tiempo. Menos de un día de hecho. Pero estimó que no sería muy bien recibido por los otros espíritus heroicos que se habían ganado su leyenda. Pensaré en un buen hechizo para ti, dijo Olga Animus Pere, pensativa mientras paseaba por el patio polvoriento de la escuela. Ya que es un pseudo despliegue de noble fantasma, déjame ver. De repente asintió, deteniéndose abruptamente cuando se volvió hacia Mash. Sí, llamémoslo Lord Chaldeas. Chaldea es un nombre que también tiene significado para ti. Entonces, para activar tu origen espiritual, ese es un buen hechizo para ti, ¿verdad? Mash ladeó la cabeza considerando el nombre, sintiéndolo en su mente. Señor Caldeas. Sí, le gustaba ese nombre. Describía de dónde venía, cuál era su propósito. Ahora era una defensora de la humanidad, protegiéndola de la extinción por medio de la organización Chaldea. Solo más física y violentamente de lo que le gustaba como servante en lugar de ser humano. Ese sí, tartamudeó en su felicidad por tener un buen nombre dado por su superior. Gracias, directora. Mash se inclinó profundamente ante Olga Marie, quien con aire de suficiencia lo desestimó como algo que le correspondía. Lord Chaldeas, dijo Román, también palpando el nombre antes de aceptar de buen humor. Sí, me gusta. Eso te queda perfecto, Mash. ¿Te gustaría probarlo de nuevo? Mash asintió. Señor Caldeas. Ella podría usarlo, pero tal vez su espíritu origen y noble fantasma lo rechazarían. Lo mejor es probarlo ahora antes de usarlo en el campo. Sí, estuvo de acuerdo Caster, preparando su bastón y estirando sus músculos con anticipación. Me estaba conteniendo antes, pero aún así, su defensa fue impecable. Sí, me aseguraré de que pueda sacarlo de nuevo. Mostrando una sonrisa ansiosa, Caster terminó sus ejercicios de calentamiento y se volvió hacia Machi Ritsuka, una sonrisa depredadora y ansiosa se apoderó de su rostro. Ritsuka, jovencita, ¿estás lista? Sí, por favor. Puré dijo. Si su maestro iba a confiar en ella, tenía que asegurarse de que él nunca tuviera motivos para sentirse fallado por ella, que podía seguir confiando en ella, que ella nunca le fallaría, que podía depender completamente de ella, como si nadie hubiera dependido de ella antes. Está bien, dijo Ritsuka, alejándose unos pasos de la próxima pelea. Mash lo dejó. Podía bloquear al hombre de mimbre con su fantasma noble, Lord Chaldeas. Ahora lo probaría y demostraría que se podía confiar en ella. Mash se colocó en posición, con las piernas en una postura firme, su cuerpo delgado completamente detrás de su escudo que se elevaba sobre ella. Caster se colocó frente a ella, a una distancia de unos 15 metros, con el bastón agarrado con ambas manos. Los dos se miraron en un momento de tenso silencio antes de la tormenta. Entonces Caster se movió, golpeando su bastón contra el suelo, cantando las líneas completas de su noble fantasma. Su producción de mana se sintió más fuerte que la cantidad que vertió en su primer uso. Mi hechizo es el ataúd de llamas, un gigante de espinas verdes. Retribución, el bosque que purificará la miseria humana.
sucede al hombre de mimbre. Y mira, mientras el bien y el mal muerden el polvo. Rugió, su entusiasmo claro para Mash. Pero Mash decidió esperar. Esperar hasta que apareciera el círculo mientras la sensación de tensión jugaba con sus nervios. Y una vez que vio las runas debajo de ella, actuó. Desplegando noble fantasma, señor Chaldeas. Mash gritó mientras saltaba hacia atrás, su escudo se elevó sobre su cabeza hasta que golpeó el suelo y golpeó el acero hacia abajo, inclinando su escudo para hacer que la barrera defensiva pareciera inclinada hacia abajo, hacia donde pronto aparecería el gigante. Y la cabeza del gigante, levantándose del suelo, rebotó contra el escudo y fue derribada hacia un lado, lejos del escudo. El gigante emergió, su cuerpo saliendo del círculo, abriéndose paso entre el noble fantasma defensivo y el suelo, el último de los cuales se dio para dejar libre al gigante. Por el contrario, el primero no se movió. Mash notó como el escudo ampliado reflejaba el suyo antes de darse cuenta de que el gigante estaba libre, y su escudo fuera de posición. Los ojos de Mash se abrieron como platos mientras retrocedía apresuradamente, volviendo a levantar su escudo para mirar hacia el cielo. Y, como de repente supo cómo usar un escudo contra las hordas de esqueletos, supo que el escudo más grande seguiría su escudo más pequeño. Lo cual hizo, la proyección de luz reflejando su escudo, hasta que se interpuso entre ella y el gran gigante que buscaba matarla. Era solo ella o el hombre de mimbre parecía más grande que antes. Afortunadamente, no fue más fuerte cuando el primer puño rebotó en el escudo que brillaba intensamente. O tal vez el noble fantasma ofensivo era más fuerte, pero no lo suficiente como para romper su noble fantasma. Mash no lo sabía, pero la diferencia era académica, ya que vigilaba de cerca al gigante para... Un parpadeo de movimiento desde el costado y Mash giró la cabeza para ver a Caster en una carrera completa acercándose a ella. Mash se reprendió a sí misma dentro de su mente. El fantasma noble de Caster era más como un golem que algo que Caster tenía que controlar. Podía simplemente lanzarlo y luego dejar que actuara por sí solo. Probablemente le dio más tiempo para inventar algunos hechizos de runas más o prepararse para un misterio que tomó más tiempo invocar. O, como en este caso, úsalo como una distracción exagerada. Mash giró hacia un lado, su agilidad de rango D hizo que se moviera a velocidades a las que se había acostumbrado desde que se había despertado dentro de la singularidad. Su escudo bloqueó el último golpe del gigante antes de que despegara hacia Mash, un caparazón de tortuga portátil mientras Mash aceleraba para alcanzar a su maestro antes de que Caster pudiera disparar de manera clara. Un estallido de calor detrás de ella le recordó a Mash que mientras Caster era una amenaza, también lo era el hombre de mimbre. Mash ajustó su escudo para que mirara hacia atrás mientras corría directamente hacia Ritsuka. La ralentizó un poco mientras luchaba contra el arrastre del viento en su escudo, pero era mejor que bloqueara el noble fantasma que dejarlo arrasar. Entonces, cuando vio que el dedo de Caster dibujaba una runa rápida mientras corría, Mash aceleró antes de saltar para interponerse entre él y Ritsuka, con el escudo aún inclinado hacia el gigante de madera, dejándola sola contra el fuego misterio creado por antiguas runas. Mash se mantuvo firme, asustada por la amenaza que representaba la bola de fuego, pero más asustado y decidido a evitar la pérdida de Ritsuka Fujimaru, y ella era una sierva. Probablemente podría manejar un ataque como este. Ritsuka se quemaría y moriría si lo golpeaban. Entonces ella lo tomaría en su lugar. Pero esto realmente dolería. Mash se preparó para el dolor. Pero nadie se sorprendió más que Mash cuando la bola de fuego la golpeó. Y simplemente desapareció cuando se enfrentó a su resistencia mágica y perdió. Sin querer, Mash dejó que su fantasma noble colapsara por el impacto de no sentir el dolor del fuego quemando su carne, sin pensar en que el escudo se desmoronaba, cuando dejó de alimentarlo con energía. Un repentino estallido de calor le hizo saber su error cuando dio un paso atrás y hacia un lado ligeramente para poder ver mejor tanto a Caster como a su noble fantasma, que estaba casi completamente quemado. El gigante extendió la mano, más llamas y cenizas que sustancia sólida ahora, antes de que las últimas llamas quemaran la madera restante, causando que el gigante se desmoronara en una nube de cenizas, que proporcionaría otra capa a la escuela cubierta de cenizas. Mash mantuvo un ojo en Caster ahora, pero el hombre había patinado hasta detenerse, una mano en el suelo, la otra sosteniendo su bastón en alto y detrás de su espalda.
Buen trabajo, dijo el sirviente más experimentado, poniéndose de pie y cepillándose la mano. Siempre debes tener en cuenta la naturaleza del noble fantasma o del oponente al que te enfrentas. Cada noble fantasma es diferente, exclusivo de la leyenda del portador. Si pierdes el rastro de eso, entonces perderás. Match asintió, relajándose de la postura que había estado manteniendo en caso de que su maestra decidiera que necesitaría otra lección sobre cómo estar preparada y paranoica en el combate. Pero se preguntó por qué Caster había mirado hacia el holograma azul que indicaba el estado del Dr. Roman en Chaldea. Hola Match. ¿Sí? Match preguntó, volviéndose hacia su maestro, ladeando la cabeza con curiosidad. Ritsuka sonrió, gracias. El rostro de Match le devolvió la sonrisa, transmitiendo su felicidad. Había aprendido a usar su fantasma noble. Ella no era un sustituto inferior para un Servant. Sí, Shirou tiene todo el talento docente de su padre, es decir, prácticamente ninguno. Match desearía que fuera diferente, pero casi nadie sabe cómo usar noble fantasmas, excepto los espíritus heroicos y los farsantes. Shirou, y el único farsante que conozco, solo analiza la historia del noble fantasma para ver cómo funciona y luego copia la habilidad del héroe. Lo cual no es tan útil para Match ya que no tiene la misma rama de hechicería que tiene Shirou. Shirou tampoco ha copiado el escudo de Match todavía. Ahora, el gran debate. Sé que algunos de ustedes piensan que Shirou debería poder proyectar Avalon. Sin embargo, de acuerdo con las preguntas frecuentes traducidas que he leído en algunos materiales adicionales para Fate Stay Night, cuando Saber desapareció, la imagen de Avalon de Shirou también desapareció. Sin embargo, tengo planes para Avalon, así que si tiene objeciones, que espero que haya algunas sin importar lo que diga, así que le pido que incluya algo más en cualquier queja sobre Avalon de Shirou. De lo contrario, no responderé a su revisión. Solicito que por favor espera. Será tratado por el epílogo. Ya tengo escrita una escena sobre Avalon, así que por favor mantén tus opiniones hasta que termine esta historia. Luego, después de leer lo que he hecho con él, puede contarme sus problemas, quejas, opiniones, reseñas y le responderé. Y especialmente esta vez, gracias a Iskraye 1 y Shadixler por la lectura beta de este capítulo. Probablemente no esperaban que terminara este capítulo en Nochebuena y se lo enviara. Sin embargo, encontraron tiempo para ayudar durante las épocas más ocupadas del año.